Muy buenas noches, queridos hermanos y todos aquellos que me escuchen desde algún lugar. Hoy tenemos media hora para ocuparnos exclusivamente de las Escrituras. Y como estábamos viendo, lo venimos haciendo a través de la segunda carta de Pedro. Consideraciones sobre el capítulo 1 que, sin apuro, porque tiene un contenido muy profundo, muy especial, y el apóstol Pedro entonces nos pone una especie de escalera que es una imagen, ¿no es cierto? Una escalera por la cual nos dice, caminen por ahí, que por ahí van a llegar. Vamos a verla. Estuvimos ya viendo varios escalones desde el comienzo de la escalera y yo le puse que es una escalera. Acá no dice escalera, pero vamos a darnos cuenta que es una escalera. Dice, ustedes, es una carta universal, es para todas las iglesias, para todos los cristianos. Ustedes, poniendo toda diligencia, esto ya lo vimos, por esto mismo, hagan una secuencia. Añadan a la fe que ya han recibido, añadan poder. Yo el otro día traía la imagen de Jesús, que en Hebreos establece que Jesús es autor y consumador de la fe. Abraham pudo creer porque Jesús le anticipó la victoria sobre la fe. Nadie pudo creer antes, si no era por Jesús, que inventó la fe. Le nació a él de adentro la fe, y esa fe era en su Padre. De manera que Hebreos lo declara en el libro de Hebreos, ustedes pueden buscar y leer, autor y consumador de la fe. Por eso dice, puestos los ojos en Jesús, esto lo dice Hebreos, puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Nadie puede tener fe. Él consumó esta fe, pero el mundo habla de fe, y dicen la fe es lo último que se pierde, ¿no? Cuando uno tiene problemas, bueno, voy a seguir creyendo que me va a ir bien. Una fe vana, una fe sin apoyo en nada. Nadie está delante de mí para decirme te va a ir bien. Yo no me invento y me lo hago como si fuera mi propio pensamiento y me afirmo a que otra vez me va a salir bien la próxima. La fe que consumó Jesús es que sus sentidos, sus ojos, como nosotros, sus oídos, su tacto, su olfato, 5 sentidos, no veían nada. Él estaba vestido del pecado, no del nuestro. Y así como nosotros no podemos ver a Dios, alguien vio a Dios, nunca nadie vio a Dios, dice la Escritura. Entonces, Jesús tuvo que creer que su Padre le había enviado. ¿Por qué creyó? Porque él leyó las Escrituras del Antiguo Testamento y dijo, estos profetas hablan de mí. ¿Es así, Padre, o no? Y no lo vio, pero dentro de él comenzó a formarse un edificio de fe. Todos los días oraba, todas las noches se iba al monte a orar. Y allí decía Padre, y lloraba, dice, porque tenía la carga del pecado que nosotros llevamos. Él cargó con todos nuestros pecados y el pecado de la humanidad, desde Adán hasta el último que van a ser antes de su venida. Él redimió a todo ser humano. Todos los seres humanos son salvos si es que creen en Él. ¿Y qué dijo Él? Todo aquel que cree en mí, yo le doy vida eterna, le doy salvación. Pero el que no cree en mí ya está condenado. Porque nadie va al Padre si no es por mí. ¿Por qué? Porque yo soy el primero
que ha creado, el creador de la fe, que un día descubrí que mi padre es verdaderamente mi padre. Pero no lo hice con los ojos naturales, con los oídos naturales, con el tacto, los 5 sentidos naturales, sino que adentro de mi ser se desarrolló un conocimiento. Pero, ¿a qué se debe esto que se desarrolló en él? Y se debe a que el Padre dio señales. En el Jordán, cuando él fue a bautizarse, y Juan Bautista, su primo carnal, lo vio venir y dijo: tú vienes a mí, no. Tú eres el Mesías. Y Jesús le contestó: es necesario que toda justicia se cumpla. ¿Y cuál es la justicia? Que el bautismo de él fue un bautismo por el perdón de pecados. O sea que en él se aplicó ese bautismo de Juan el Bautista, el profeta Juan Bautista, se aplicó en él. ¿Por qué? Porque él cargaba nuestros pecados y era como que él también estaba siendo un pecador. Por eso se bautizó, para cumplir la justicia de que si el pecado de él no existía, existía el nuestro, de toda la humanidad, y él lo había asumido. De manera que asume nuestro pecado, y ese bautismo es una de las cosas que él empieza a cumplir para llegar a cumplir lo máximo, que fue derramar su sangre en la cruz. Hemos visto entonces que Jesús, caminando todos los días, aumentaba su fe, porque él no se metía en nada de las cosas de este mundo. Permanecía anhelante, sufriendo. A los discípulos les dijo en una oportunidad: ¿hasta cuándo los voy a soportar a ustedes? Porque todos estaban con él y hablaban pavadas. Y él venía con algo diferente y les dijo en otra oportunidad: ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Yo he venido para traerles vida y vida en abundancia. Y ellos miraban para todos lados, no entendían nada que él había venido. Pero él vino, ¿y de qué manera vino? Tomó carne, dice. Y en el vientre de su madre María, una chica de 17, 18 años, allí entonces un esperma divino entró en la matriz. Y ahí está el tema de que no pasó por la herencia de un ser humano que viene de Adán. Por eso él no tenía herencia de pecado. Directamente el Espíritu Santo cubrió a María y se gestó en su vientre, en su matriz, algo nuevo y distinto. Otro hombre que va a fundar una nueva raza. Pero no por nacer en el vientre de la madre otra vez, sino simplemente aquel que cree en Jesús nace de nuevo y ahora pertenece a la nueva raza. ¿Usted no lo experimentó nunca todavía? Esto tiene que ser parte de su experiencia. Y justamente usted que está escuchando, mi hermano, mi hermana, tiene que saber que si usted no toma conciencia de que nació de nuevo, que es hijo de Dios y es heredero del reino de Dios y es parte del Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios es la sumatoria de muchísimos, millones y millones de personas que han creído en Jesús desde que Él murió en la cruz. Pero el conjunto de todos esos que creyeron, que tienen la fe que Jesús les regaló porque Él la consumió, Él la inventó. Y la fe que recibimos es la fe de Jesús. Por eso Él dice: miren, nadie va a ir al Padre si no es a través mío. ¿Y qué significa eso? Que van a tener que primero creer en mí y yo les doy vida eterna, le transmito mi propia fe personal y ahora la van a tener ustedes. Y ahora van a decir: Padre nuestro, como le pidieron que les enseñara a orar como Él oraba. ¿Y qué les enseñó?
cuando oren digan esto. Y el Padre nuestro, que todos lo sabemos, porque lo hemos aprendido de chico, es lo que Jesús les enseñó a sus discípulos. Maravillosa oración. Padre nuestro, ya no es Padre mío, Padre nuestro. Porque creemos en Él, ya somos hijos de Dios. Ese nuestro implica que al final, cuando venga Él y junte a todos los que fueron fieles a creer, esperar y obedecer su palabra, esos vamos a ser el Cristo de Dios. Por eso Él es Jesucristo, Mesías. Cristo es el ungido de Dios. Nosotros vamos a estar todos en Él. Él será Jesús de Nazaret como la cabeza de la iglesia y nosotros seremos la iglesia. Aquellos que formamos un cuerpo viviente, espiritual, por supuesto. Pero llevamos la marca de ser seres hechos de nuevo. La nueva raza que camina sobre la tierra. Ya el hombre viejo lo seguimos llevando, pero ya no nos interesa. Ya no queremos más que gobierne nuestra vida. El hombre nuevo es justamente el Señor Jesús, que entra en nosotros con su Espíritu Santo y hace que ahora seamos constituidos hijos de Dios. Muy bien, acá entonces, este es el paso primero de la fe. Vuelvo a repasar todo esto porque es tan importante y lo explico de distintas maneras para que usted lo entienda. Porque si usted lo entienda, tendrá conocimiento. Pero si usted no tiene conocimiento, usted hace todas las cosas por los impulsos. Y un día se levanta de mal humor y no lo va a hacer porque no es fe. Vive de impulsos. La fe es algo que gobierna nuestra vida interior. La fe proviene de esa relación íntima que Jesús tenía con su Padre y que la trasladó y la regaló para nosotros. Así que todas las mañanas, cuando usted se despierta, diga: Padre, gracias porque vino Jesús, tu Hijo, y me transformó a mí. Y ahora yo también soy hijo tuyo como Él. Qué hermoso que es esto. Bien. Así que entonces la escalera habla de la fe. A la fe añada virtud. Y yo dije ya en distintas oportunidades explicando esto. La virtud es poder. Si tu fe no tiene poder, ¿dónde empieza el poder de la fe? Es que de pronto cuando recibís la fe por haber creído en Jesús, tu vida cambia. Ya no es más como antes. Cuestiones que se enredan dentro de tu persona. Pero has visto algo maravilloso. Lo has visto con los ojos cerrados. Pero ahora lo sabes. Y ese saber, entonces, tiene que producir hechos de poder, de manifestación. ¿Y cuál es el poder? Bueno, se da en inmensidad de casos en mi propia vida, en la tuya. Un poder tremendo. Por ejemplo, el más común. El domingo, con estos días fríos que van a venir seguramente. El domingo que viene, no sé qué temperatura habrá. Pero cuando te despiertes, vas a tener un solo pensamiento. Hoy tendré que ir al culto. ¿A qué hora es el culto en mi iglesia? Ay, no, con este frío. Pero hay fe. Y adentro va a ejercer tu fe. El Espíritu Santo, que es el que manifiesta y maneja el poder, te va a decir, tenés que ir al culto. Esto es cuestión de obediencia. Sí, Señor. Voy a aceptar. Y un poder va a salir de vos. Que todos te van a ver en la iglesia alabando al Señor. Porque es el domingo. Y vos sabés muy bien que ese día es para expresar el poder de Dios. Ya sea tocando la voluntad que dice, no, esto. Te doy un ejemplo para que entiendas qué es la manifestación del poder dentro nuestro. Hay otro nivel de poder que se expresa afuera. Esto ya lo dije también. Jesús va caminando en medio de la multitud y la mujer que tenía esa enfermedad de hacía 12 años derramando con una hemorragia, ¿no? De sangre, por supuesto. Y va atrás de Jesús porque había recorrido todos los médicos, pagado todos los precios y nunca se había podido sanar. Y dijo, acá va Jesús de Nazaret, aunque sea que yo le llegue a tocar el borde del manto y me sano.
Y corrió y se metió y empujó gente y qué sé yo, hasta que logró tocarle el ruedo del manto a Jesús. A Jesús nada menos. Todos los discípulos la agarraron a la mujer, la sacaron, la pusieron de un costado. Y Jesús se para y dice, ¿quién me tocó? Eso es llamativo. ¿Quién me tocó? Le tocó el ruedo de su manto blanco que él tenía como vestimenta de ese tiempo. Pero maestro, les dijeron sus discípulos, ¿quién? ¿Cómo no te van a tocar si va la multitud que se agolpa de un lado a otro y pasan a tu lado y todos quieren tocarte y todos quieren estar con... No, alguien me tocó. ¿Por qué? Porque de mí salió poder. O sea, ¿cuándo sale poder de Jesús? Cuando le tocas con fe. Eso es lo que provoca. Tu fe provoca poder en Él y ese poder se hace realidad en tu vida, en tu necesidad, en lo que vos estás pidiéndole. Ella deseaba tocarle porque sabía que si tocaba el borde de Jesús, ella se sanaba. Y se sanó. Y Jesús supo. Jesús está esperando constantemente en medio de la multitud de la gente, en medio de la iglesia o las iglesias o del mundo cristiano. Está esperando que alguien le toque para observar quién fue y que creyó en él. A muchos les dijo en la vida que Jesús vivió caminando, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha sanado. Tu fe te devolvió la vista. ¿Qué significa eso? Que nosotros cuando creemos en Jesús y le pedimos algo y nos clavamos en eso, le robamos el poder, ya sea lo que sea, para que nosotros podamos saber que Él lo dio. Y Él estableció, todo aquel que crea en mí, yo le doy vida eterna. Y esa vida eterna fluye constantemente y se va aumentando en nosotros, hasta que nosotros también caminamos a través de los años y en esa fidelidad a Él, de pronto podemos manifestar poder. Y alguien viene y nos habla y nos cuenta su tremendo drama y nosotros conmovidos llamamos a otro, hermano o hermana, mira lo que le está pasando a este, al otro, acá, allá. Oramos y después vemos que el Señor nos escuchó. O sea, tocamos la fuente del poder que está en Jesús, por medio de la fe. Así que tenemos que añadir, acá dice, léanlo luego, capítulo 1 de Segunda de Pedro, versículo, versículo 5. Añadid a vuestra fe poder. O sea, ¿cómo se añade? En la experiencia. Creyendo en el Señor y sabiendo que Él te lo va a dar, experimentando el testimonio. El Señor me sanó. ¿Cuántos son los que cuentan testimonios en la iglesia? Físicamente los sanó, pero los testimonios del corazón, de los sentimientos, de los lugares espirituales donde uno está planchado y no puede salir, esos testimonios son también muy fuertes para darnos cuenta que Jesús está vivo y está muy atento a nuestra situación de cómo vivimos. Poder, entonces. Él quiere que nosotros creamos a tal punto que de nosotros salga poder. El poder de la palabra. Yo en este momento estoy hablando y yo estoy sintiendo que la gente que escucha en algún lugar que está escuchando está recibiendo el poder de la palabra. No es mío. Yo lo que tengo es haberlo entendido y por eso sigue algo muy importante que ustedes lo van a apreciar mucho. Virtud o poder, ¿no? El poder. ¿Qué se añade al poder? El conocimiento, dice. Añadan, cuando ya tengan fe, cuando ya tengan poder, el poder de decir una palabra y que la otra persona les entre en el corazón, no solamente en el pensamiento, en el corazón. Ahí hay poder. Entonces luego dice, al poder añádanle conocimiento. ¿Y qué es cómo hago para añadir conocimiento?
Oración. Señor, yo creo que tú quieres que yo te conozca más. Ese es el conocimiento. No conocimiento de doctrinas, no conocimientos teológicos, sino conocimiento de su persona. Y eso se hace en los momentos donde uno dice, caminando, andando por ahí, trabajando o cocinando. El corazón es el que comienza a buscarle. Por eso el apóstol Pablo dice, oren sin interrupción, orad sin cesar. Es la oración del Espíritu adentro, en donde uno se abandona, como si fuera que larga los remos en un bote y se deja llevar por la correntada. Y en eso uno se encuentra con el Señor y allí, Señor, yo solo quiero conocerte. Fíjense ustedes en el caso de María y Marta. Nosotros nos preocupamos demasiado y la mayoría somos Marta. Marta preocupada para el Señor, para darle el culto, preparando las cosas, la predicación, la música, el estar atento, la buena vestimenta para estar presentable allí entre los hermanos. Hoy le vamos a dar un culto al Señor tremendo. Y nos ocupamos de todas las cosas externas. Y Marta, que le estaba preparando el almuerzo a Jesús, le dice, Maestro, mira, mi hermana no me ayuda para nada. ¿Y qué hacía María? Y María estaba o sentada o a la manera de antes, apoyándose en un almohadón, contemplando al Señor y escuchando, nada más. Y la otra se molesta porque esta no le ayuda. Y Jesús que le contesta a Marta, 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 afanosa, preocupada en todo. Te puedo decir que María ha elegido la mejor parte. Y María es la que llegó a conocerle. María estuvo llorando el domingo por la mañana cuando Jesús resucitó. Es la primera que estuvo ahí. María estaba enamorada de Jesús, pero no con ese enamoramiento natural que le indilgan y le achacan y le hacen creer muchos que dicen que saben, porque no conocen el amor espiritual. Entonces hasta dicen que María Magdalena fue la mujer de Jesús y que Jesús se casó con María Magdalena, y otros agregan a que tuvo hijos y todo, porque la mente humana es tan ridícula y estúpida que no puede comprender lo que es el conocimiento espiritual del cual nos habla segunda de Pedro en este versículo 5. Así que fíjense ustedes, ahora estamos con el conocimiento y, a ver, nos vamos a quedar con esto un poquito. ¿Cómo conozco yo al Señor? ¿Cómo yo conozco a una persona? A ver, vamos a ir a lo real. ¿Cómo conozco a una persona? Si la persona se acerca en un colectivo, una persona sentada al lado, no sé quién es. No puedo conocerla. Pero de pronto pasa algo y la persona me dice, vio tal cosa, y me dio lugar a que yo participe de su pensamiento. Entonces yo coincido, le digo, sí, exactamente, yo también me enteré de tal cosa, ¿veo? Sí, es cierto. Empiezo a conocer lo que está pensando. Y esta persona comienza a conocer lo que yo pienso y coincidimos en un mismo pensamiento. Pero si no es el mismo pensamiento, empezamos a conversar y después hablamos de ciudad, de campo, de fruta, de economía, de cualquier cosa, y se nos pasó el tiempo del viaje conversando. Y ahora, ¿qué pasa con esa persona? Cuando la encuentro después de un mes en algún lugar, ¿qué le digo yo? ¿Cómo le va, fulana? Ya tengo conocimiento, ya sé cómo se llama, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Y queda, ¿se acuerda que conversábamos de este tema en el colectivo, un viaje de tal parte a tal parte, etcétera, etcétera? Ah, sí, ¿cómo está? Hay un conocimiento y un reconocimiento.
Y todo eso estaba escondido, estaba tapado en ella y en mí. Hasta que, ¿qué pasó? Ella le dio forma a su conocimiento, a su pensamiento, le dio forma verbal. Y el pensamiento lo puso en palabras y pudo entrar en mí. Y ahora yo sé quién es porque pasó lo mismo conmigo. Y ahora tenemos una relación. Yo le escuché su palabra. ¿Cómo conocemos a Dios? ¿Cómo conocemos a Jesús? Por su palabra. En su palabra nos expresa sus pensamientos. Y esos pensamientos se hacen diálogo con los míos. Y participo y ahí yo voy viendo quién es. Es una persona importante, sabe mucho. Y me empieza a hablar de medicina que yo no entiendo. Es un médico y de pronto me explica y yo me voy contento porque ahora sé esto y lo otro. Esa es la palabra de Dios. Él es un médico, Él es una persona importante, Él es todo, Él es Dios y me ha elegido a mí para que yo le conozca. ¿De qué manera? Por medio de su palabra que está escrita en la Biblia. Es hermoso esto. Y qué fácil que es. Y cuando ores, le puedes decir, yo estuve hablando con el Señor. ¿Cómo que estuviste hablando? ¿Vos le conocés? Sí, yo le conozco al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque sus pensamientos se hicieron míos. Y ahora vi tal cosa y yo ya no pienso como antes. Yo hace muchos años, cuando era muy joven, yo decía como el filósofo griego, cuanto más conozco al hombre, más quiero a mi perro, porque no quería a nadie. Pero con 40 años o 50 años de conocer a Jesús, ahora veo una persona y tengo anhelo de que esa persona me pueda escuchar lo que yo le puedo decir, porque sé que lo que le puedo decir le va a dar vida eterna si no le conoce. Que el Señor los bendiga esta noche.